Hola, ¿cómo están? Los saluda con mucho gusto el licenciado Jorge Mecinas, el abogado. Y vamos a hablar aquí de algunos temas jurídicos de importancia que me ha parecido eh, adecuado compartirlo con ustedes para que más o menos se enteren cómo está la situación en la cuestión de las audiencias orales en materia penal. Para que no crean todo lo que les diga el Ministerio Público o alguna persona, sino que estén un poco más enterados. Ya vieron ustedes que en la parte de arriba, donde estoy sentado, aparece mi número telefónico. Es el 55 42 27 12 86. Digo, por si quieren hacer una pregunta, pedir una asesoría o comentar algo, con todo gusto. Les pido por favor que no me marquen, porque luego ando ocupado y no puedo contestar el teléfono. Pero lo que sí pueden hacer es mandarme mensajes por vía WhatsApp. Yo con todo gusto los veo y ya les contesto, ya nos ponemos de acuerdo o lo que proceda, según el caso. Ujú. Muy bien. Pues dicho esto, vamos al tema de hoy. El tema de hoy lo he titulado La facultad del Ministerio Público para solicitar el procedimiento abreviado. Y, y la pregunta a resolver es esta, precisamente. ¿Es una facultad potestativa del Ministerio Público solicitar este procedimiento abreviado? ¿Es si quiero lo solicito y si no, no lo solicito y no pasa nada? Porque es una facultad de él el solicitarlo o no solicitarlo. Eso es lo que vamos a ver en este video. Entonces esa es la pregunta. Si es una facultad del Ministerio Público, solicitar el procedimiento abreviado. Si es una facultad potestativa de él. Y para esto vamos a ver lo que dice el artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para que no haya falla, vamos a leerlo. Fíjense lo que dice. Está en el capítulo del procedimiento abreviado y dice requisitos de procedencia, precisamente del procedimiento abreviado. Y un requisito de procedencia señalado en la fracción primera es que el Ministerio Público solicite el procedimiento. Fíjense, dice así, que el Ministerio Público solicite, es un requisito de procedencia. ¿Qué quiere decir? Que si no lo solicita, pues no lo solicitó, porque es, según esto, él puede solicitarlo o no solicitarlo. Esto se refuerza con lo que establece el artículo 202, que habla de la oportunidad, en qué momento se puede solicitar el procedimiento abreviado. Y dice este artículo, el Ministerio Público podrá solicitar la apertura del procedimiento abreviado, bla, 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 ¿en qué momento? Después de dictado el auto de vinculación a proceso, claro. En fin, pero aquí el punto que nos interesa y lo que estamos estudiando en este momento es que dice aquí que el Ministerio Público podrá, así dice, como si fuera una facultad potestativa. No dice deberá, no dice deberá, dice podrá. ¿Qué tal? Entonces, algunos ministerios públicos basados en estos artículos dicen, es mi facultad solicitarlo o no solicitarlo, con las gravísimas consecuencias que puede tener el que no lo solicite. Porque puede ser que al inculpado, al imputado, le convenga por cuestión de conveniencia, simplemente le convenga que se solicite el procedimiento abreviado. Pero si el Ministerio Público dice no lo solicito porque es mi potestad, hasta que me convenzas de que lo solicite, bueno, ese es el punto, es lo que estamos viendo. Entonces, para dilucidar esto,
vamos a ver lo que establece el artículo 131 del mismo Código Nacional de Procedimientos Penales, el artículo 131. Miren lo que establece este artículo. Habla de las obligaciones del Ministerio Público. Precisamente así se titula, obligaciones. O sea que aquí no está de que quiera, según el artículo, sino que son obligaciones que debe de cumplir. Y la fracción primera de este artículo 131 dice, debe vigilar que en toda investigación de los delitos se cumpla estrictamente con los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados. Órale. O sea que no es que quiera, debe de ver que se cumpla con los derechos humanos. La fracción 18, fíjense lo que dice. Debe promover la aplicación, bueno, está dentro del capítulo de obligaciones, obligaciones del Ministerio Público. Dice aquí, tendrá las siguientes obligaciones, el artículo primero. Y la fracción 18 dice, promover la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias o formas anticipadas de terminación del proceso penal de conformidad con las disposiciones aplicables. Fíjese qué importante. Entonces, este artículo nos dilucida lo que estábamos viendo en el artículo 201 y 202, porque aquí se está estableciendo que es su obligación, no es de que quiera, es una obligación. Y para rematar esto, este mismo artículo es la fracción 23, porque tiene 24 fracciones, pero en la 23 dice, actuar con estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Muy bien. Bueno, pues aquí tenemos entonces el sustento legal. Pero vamos a ver cuál sería el soporte legal, perdón, el soporte constitucional. Y así tenemos que el artículo 20, en el apartado A, fracción séptima, dice, una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad. Ahora fíjense, vamos aquí a hacer un comentario de, ya vieron ustedes en qué parte de la Constitución está anotado este artículo 20 constitucional. Está dentro de la parte dogmática. Dentro de la parte dogmática. ¿Y esto de dónde viene? De la palabra dogma. ¿Qué es un dogma? Sabemos que un dogma es una verdad que debe creerse sin discutirse, sin analizarse. En este caso, artículo 20, es una verdad que debe obedecerse, en dado caso, porque es un imperativo constitucional, debe obedecerse. Y si está en la parte dogmática, es porque no es para discutirse. Esto de los dogmas, ustedes saben que viene de la Iglesia Católica y de las iglesias cristianas, todo ese tipo de cosas, donde hablan de dogmas de fe.
que son, ya dijimos, verdades, creencias que no están para discutirse, solo se deben de creer, así es. Y tenemos dogmas variados dentro de la Iglesia Católica, por ejemplo, la de que Cristo fue crucificado y resucitó al tercer día. Es un dogma de fe, porque parece increíble que así hubiera sido, pero es un dogma y no tiene por qué discutirse, así es. Otro dogma también que está algo especial, pero que lo voy a decir con todo respeto, es el dogma que dice que la Virgen fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Bueno, es un dogma, no es para discutir. Y esos dogmas de alguna manera fueron trasladados a la Constitución y por eso se llama parte dogmática. Porque esto que está aquí no es para discutirse, ya está establecido así. Puede parecer que no sea lo más correcto, lo más adecuado discutirse, pero no importa, solo está para obedecerse. Y hay otros principios que también tenemos que analizar aquí, muy importantes. Y es precisamente lo que establece el artículo primero constitucional en su párrafo segundo. En su párrafo segundo, este artículo primero constitucional, que también está en la parte dogmática, por supuesto, habla de dos principios muy importantes que tienen que aplicarse a la hora de estar viendo un proceso penal, que es el principio de interpretación conforme y el principio pro persona. El principio de interpretación conforme se refiere a que cualquier ley secundaria debe interpretarse conforme a la Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede ir más allá de la Constitución, no puede ir en contra de la Constitución, tiene que estar conforme con lo establecido en la Constitución. Así es, no puede ir más allá. Ningún reglamento, ninguna ley secundaria, nada, ningún código. Y el principio pro persona se refiere, que está en la Constitución, se refiere a que cualquier ley, cualquier artículo de la ley debe interpretarse en lo que más le beneficie a la persona, en lo que más le favorezca, no en lo que más le perjudique, no, en lo que más le favorezca. Y estos dos principios, mis queridos amigos, son imperativos constitucionales. O sea que nadie puede ir en contra de ellos, ninguna autoridad en todo el país. Tienen que obedecerlo. Y ahora, si vemos lo que establece el párrafo tercero de este mismo artículo, donde dice que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, fíjese qué palabra tan importante, dice aquí, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en base a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Así es. En consecuencia, el Estado deberá investigar, prevenir, sancionar y reparar cualquier violación a derechos humanos. Y esto está en la parte dogmática. Por lo tanto, no es ni para discutirse, es solo para obedecerse. Entonces ya dijimos que no puede ir en contra de la Constitución, ya vimos el soporte constitucional, ya vimos el soporte legal, y entonces volvamos a la pregunta. ¿Es una facultad potestativa del Ministerio Público solicitar el procedimiento abreviado? No, ya vimos que no. Es una exigencia constitucional y legal. Así es. Y es más, hasta de tratados internacionales. Si analizamos los tratados, también vamos a ver que nos va a dar la razón. En el sentido de que, y es normal, con los derechos humanos, con esta reforma que se hizo el 10 de junio de 2011, se cambió el paradigma de impartir justicia. Se cambió el paradigma en México de cómo impartir justicia. Y ahora se imparte justicia de forma muy diferente.
Y qué bueno que estemos enterados de todo esto, para que no nos sorprenda a nadie y nos quieren engañar. Les revisaré los artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Constitución, y entonces la conclusión es que el Ministerio Público debe solicitar el procedimiento abreviado. Ya verá el inculpado si le conviene o no, pero el Ministerio Público debe, es su obligación, solicitarlo para que no los mareen. Y ahora, ya que dijimos todo esto, ¿qué es lo que nos queda a nosotros como abogados, como defensores, que estamos defendiendo a una persona que nos ha confiado su libertad, que espera que hagamos lo mejor posible por sacarlo del tambo o que no lo metan? ¿Qué tenemos que hacer? Hacer valer esto. Hacerlo valer. Eso es. Hacerlo valer. ¿De acuerdo? Bueno, está bien, ahí está. Espero que les haya quedado claro. Si no, pues claro que pueden preguntarme allí en los comentarios o en WhatsApp. Estoy para servirles. Muy bien. Pues es todo por hoy. Hasta luego.